El padre de todo, el dios de dioses, padre de la magia, Wotan, Woden, rey de los dioses, padre de los muertos en batalla, señor de las runas, jefe y señor de los magos, Aldafur, Vada, caminante desconocido. Este y muchos más son algunos de los nombres y denominativos con los que es conocido él, el One and Only Odín. Su imagen ha sido inmortalizada en libros, fábulas, películas, siendo una de las más famosas el Odín marveliano interpretado por Anthony Hopkins. Pero, ¿quién es Odín? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se lo llama el Señor de las Runas? ¿Por qué le falta un ojo? ¿Podemos considerarlo el Zeus de la mitología nórdica? Estas y otras preguntas estaré respondiendo a continuación en este nuevo episodio de La Vaca y el Hielo. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al episodio 4 de La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. Si sos nuevo aquí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ornella, te doy la bienvenida. Si no eres nuevo y ya me vienes acompañando en los episodios anteriores, gracias por seguir escuchando, por estar aquí nuevamente. Sí, bueno, hoy no me están viendo, para los que están acostumbrados a verme de los episodios anteriores en video, porque bueno, esta vez decidí grabar desde la grabadora de mi teléfono para probar el sonido, ya que estoy como probando distintos medios, etcétera, hasta que pueda adquirir un micrófono. En este momento no es posible, así que paciencia, con el tiempo todo se va a ir acomodando. Así que decidí hacer la grabación y también para saber qué les parece a ustedes, qué opinan, díganmelo en los comentarios al final de este episodio, qué les parece, si prefieren con video o sin video. Estoy abierta a cualquier crítica constructiva. Bien, sigo. En el primer episodio te conté que Odín nació de la unión entre Bor, el hijo de Buri, que fue el primer ser humano / gigante, y la gigante Besla, que tuvo y que Odín, aparte de Odín, tuvieron a Vili y Ve, los hermanos de Odín, ¿sí? Con quienes el dios dio muerte al gigante Ymir y así dieron la forma a los 9 mundos. Esto no lo mencioné, abro paréntesis, pero Midgard, la Tierra del Medio, es decir, donde vivimos nosotros, los humanos, fue creado por los dioses a partir de las cejas de Ymir. Cierro paréntesis. Bien, teniendo en cuenta su origen, podemos decir que Odín y sus hermanos un poquito como que traicionaron a sus abuelos / padres, pero bueno, ninguna familia es perfecta. Sigo. Su color, el azul. Su día, el miércoles. Wednesday, en inglés, hace referencia a su nombre Woden. Y su salón de residencia, el Valhalla. Odín asumió la posición del rey de los dioses y gobernaba desde el Asgard. ¿Qué era el Asgard? Bueno, podríamos nombrarlo como un Olimpo nórdico. Y acá es importante recalcar que no es equivalente a un paraíso cristiano, porque estos lugares son básicamente los lugares de residencia de los dioses máximos. No es el lugar al que se va después de palmarlo. En el Asgard, sí, sigo, se encontraba también el Valhalla, que era el hogar, podríamos decir como el paraíso, de los valientes guerreros muertos en batalla y custodiado por las valquirias, que ya hablaré en detalle sobre ellas en otro episodio. Este salón también era presidido por Odín y es lo que, como dije antes, se considera el cielo o paraíso nórdico, pero para un grupo de personas, ¿no? Desde allí, el padre de todo observaba el mundo y, como diré más adelante, al ver el mundo lo comprendió todo. Después entraré en detalles sobre esto. Odín era parte de una rama de los dioses denominada Ases, también conocidos como Aesires. Como tantos otros dioses, ¿no? Tiene animales consagrados a él, y no son pocos, creo que es uno de los dioses que más animales tiene en su honor. Entre ellos están el águila, ya hablé de ella en el primer capítulo, los cuervos, el lobo o lobos, el caballo y el jabalí.
A Odín lo acompañaban 2 cuervos, que es con los que se los suele representar en imágenes, pinturas, etc., llamados Hugin, que significa espíritu, y Munin, que significa entendimiento. En la vieja Edda o la Edda poética, el dios nos habla de sus cuervos así: Hugin y Mugin vuelan cada día por el vasto mundo. Temo por Hugin porque no vuelva más, y estoy aún más inquieto por Mugin. Bien, estas aves, como nos dice aquí la frase, volaban por el mundo, como ahí dije mencionado en el verso, y le traían y susurraban a Odín las novedades tanto de los vivos como de los muertos. Por otro lado, estaban los 2 lobos, Gere, que significa glotón, y Freke, que significa voraz. Me encantan los nombres de de los lobos, porque es como un nombre que uno le pondría a su perro, ¿no? Glotón. Me fascina. ¿Quiénes? Estos 2 lobos, Gere y Freke, eran custodios y protectores y dormían a los pies del trono de Odín. Y según algunos relatos, se alimentan de la carne de las ofrendas hechas al dios. Su caballo, Sleipnir, tenía 8 patas, podía volar, y el caballo era un símbolo de los vientos que soplan desde cada uno de los 4 puntos cardinales. Se dice que el espíritu odínico, ¿por qué estoy contando esto de los animales, no? Porque se dice que el espíritu odínico vive en cada uno de estos animales y son símbolos de lo multifacético que es este dios. Con esto vale decir que es muy difícil otorgarle un título. Como vimos al inicio, todos los nombres que mencioné, todos los denominativos, darle un título, un área de correspondencia, más que difícil, es imposible. Pero bueno, Odín es un ejemplo muy claro de las variadas caras y fases de un dios en el imaginario occidental. Acá voy a abrir otro paréntesis. Voy a hacer mención a algunas de las distintas caras de Odín, pero ya les digo que con cada una viene un pequeño relato y me voy a ir por las ramas. Así que el que avisa no traiciona. Bien, sigamos. Como mencioné anteriormente, y suelo mencionar en mis lecturas de runas y en el taller de interpretación de runas, etc., y siempre me van a escuchar decirlo, Odín es el padre de las runas. En su faceta de chamán fue curador, labrador y maestro de la magia rúnica. Para conseguir el poder de las runas y traernos ese conocimiento a nosotros, los humanos, Odín hizo algo que es increíblemente poderoso y simbólico. Se autosacrificó. Es decir, se ofreció a sí mismo para sí, como sacrificio. Sí, a mí me costó entenderlo al principio, pero sí, se auto-ofreció a sí mismo. La vieja Edda nos dice: sé que he estado colgado de un árbol, sobre una roca expuesta al viento, 9 noches enteras, con una lanza herido, y que me he ofrecido a Odín, yo mismo a mí mismo, sobre este árbol, cuya raíz nadie sabe de dónde proviene. El árbol del que habla Odín aquí en este verso de la vieja Edda es Yggdrasil, que es el árbol que atraviesa y une los 9 mundos, ¿sí? Muy importante, quedémonos con el número 9 porque va a aparecer mucho y va a aparecer en otros capítulos. Es decir, el dios atravesó 9 días y 9 noches de mucho sufrimiento, de sed, de hambre, pero él sabía que atravesar el fuego era necesario para alcanzar el conocimiento. Aquí es donde me gustaría señalar algo que es muy importante, y es que los dioses nórdicos, a diferencia de los griegos, por ejemplo, o de la cosmología cristiana, no son inmortales. Uno solo de ellos tiene el don de la inmortalidad, y ella es Idun, o Idun, de la cual los demás dioses obtienen las manzanas de la inmortalidad. Voy a hablar más adelante de Idun, por supuesto, y de las manzanas estas y su jardín de las manzanas, que tiene mucha conexión con el jardín de las Hespérides, de la mitología griega, así que muy interesante. Pero bueno, regreso. Así, pensando esto, que los dioses no son inmortales, este sufrimiento en el sacrificio de Odín se vuelve realmente genuino, ¿no? Bien.
Luego de conseguir las runas, este saber ancestral, también conocido como el verbo con mayúscula, las mismas fueron grabadas en diversos lugares, entre ellos los animales del dios de dioses fueron marcados con ellas, le grabaron los riñones a Sleipnir, las marcaron sobre el pico del águila y en las garras de Gere y Freke. Así, Odín se convirtió en el padre de la poesía, el alfabeto y la comunicación. Tenemos que recordar que estos eran relatos transmitidos del boca en boca y a través principalmente de la poesía, del canto, ¿no? Los bardos, estas personas que, los trovadores que transmitían en canciones, ¿no? En verso, las historias, los mitos, etcétera. Entonces la palabra hablada era muy respetada y teniendo en cuenta que había gente, ¿no? Que no sabía escribir en muchas culturas, ¿no? No tenía ese acceso. La palabra hablada, transmitida del boca en boca, era muy importante. Sigo. En otro acto, también de sacrificio voluntario, Odín entregó voluntariamente su ojo derecho al gigante Mimir. Sí, se llama Mimir, perdón. A Mimir. Perdón, no puedo. Mimir, con todos mis respetos, quedó un meme de las redes de decir mimir haciendo referencia a dormir. Así que no lo puedo desver. Pero bueno, al gigante Mimir que custodiaba la fuente de la sabiduría para que le diera todas las respuestas. Con todo esto creo que vamos como viendo que Odín buscaba mucho lo que era el conocimiento, ¿sí? La principal misión del dios siempre fue buscar el saber, el aprender, ir tras ese conocimiento. Pero algo que es muy interesante es que no era para apropiarse de él como parte de su poder, acumularlo sin más y usarlo como de forma opresiva, sino que lo hacía con la intención de enseñarlo, expandirlo y de que funcionara como herramienta para la evolución. El saber obtenido de Odín y otorgado a su pueblo es el fuego de Prometeo, pero entregado voluntariamente. Si conocen el mito, ¿no? De el fuego de Prometeo, que se lo robó a los dioses, después fue castigado, etc. Bien. Otra característica de Odín, y aquí emulando a su contraparte griega, Zeus, fue el de cumplir con su papel de rey de dioses, rey de los haces, y parece que eso incluía serle infiel a Frigg, su esposa legítima, lo que provocaba la ira de esta. Pero no al nivel de Hera, así que quedémonos un poco tranquilos. Sí, medio un bajón, un boomer ahí, la verdad, ¿no? Venías pisteando como un campeón Odín, pero bueno. De dichas uniones extramaritales fue padre de otras divinidades. Con Jord, la diosa de la tierra primigenia, engendró a Thor, el dios del trueno. Jord era la hija de Not, la noche, de quien te hablé en episodios anteriores, así que Thor es el nieto de la noche. Con Is, también conocida como Rind, tuvo a Tyr, el dios de la guerra. Is era la diosa de la tierra no cultivada o la tierra congelada. Ojo ahí. Con una humana, Odín tuvo a su hijo Bragi, ¿sí? Dios de la poesía y los bardos. No, los bardos, no los trovadores, no bardo de pelearse. Me faltó mencionar que Frigg, que ahora lo voy a decir, es la diosa de la tierra cultivada. Sí, ahora vamos con eso. Bien. Bueno, decía que con una humana tuvo a Bragi, el dios poeta, que al ser ella una humana sería un semidios, pero si tenemos en cuenta la condición de mortales de los haces y vanes, es como no es un impedimento para volverse un dios, ¿no? Como, bueno, ahí saquemos las conclusiones que queramos. Por supuesto, tuvo su descendencia con Frigg, que como dije era diosa de la tierra cultivada. ¿Por qué hago hincapié en estas tres diosas? Porque como vemos tienen tres aspectos diferentes de lo que es la tierra. Una es la tierra primigenia, sería como Gea, la tierra propiamente dicha, todo lo que ello conlleva.
Otra sería la tierra no cultivada, quizás como la tierra infértil o la tierra que está esperando a ser sembrada, es Is o Rind, y Frigg, que es la representación de esa tierra ya sembrada, ¿no? Ya por dar frutos. Bien. Frigg alumbró a Balder, dios de la luz, a Hodur, que es el dios ciego de la oscuridad y las tinieblas. Ciego, literalmente era ciego él. Y muy interesante que al ser ciego sea el de la oscuridad y las tinieblas. Y a Hermod o Hermod, que es el dios ágil de la comunicación y los mensajes. Acá me encanta la similitud de su nombre con el de Hermes, o Hermes en inglés, el dios griego mensajero. ¿Bien? Bueno, Odín, por supuesto, como dije antes, tuvo más encuentros con otras diosas, gigantes y humanas, pero acá quería como mencionar las más relevantes porque aparte hay muchos personajes allí como Thor, Frigg, Balder, de los que hablaré en episodios siguientes. Ahora bien, seguro te estás preguntando o ya tenés una imagen hecha de cómo se veía Odín. La versión que Marvel nos dejó del mismo es un poquito bastante alejada de las descripciones clásicas. Ojo, me encanta Marvel, me encanta el Odín de Anthony Hopkins, todo bien con ellos, pero bueno, nada que ver. Sí, es cierto, es un hombre mayor, sí, le falta un ojo, pero eso de la armadura, esa imagen aguerrida, no. Además, el dios en la mitología nórdica es bastante menos iracundo con sus reacciones. En la mitología, en los relatos, suele ser descrito como un anciano alto, de barba larga y canosa, con un sombrero de bordes anchos, que este representa el cielo, un manto rayado de varios colores, que simboliza la atmósfera o el arco iris, y lleva una lanza que se llama Gungnir, ¿sí? Otro de sus símbolos súper importantes es la argolla Draupnir, que es un símbolo de fertilidad, tanto en el sentido literal como metafórico, en cuanto al poder creador del planeta. Odín, como ya dije antes, es uno de los dioses más completos y complejos del panteón nórdico. Y sería como muy imposible, casi imposible contarles absolutamente todo en un solo episodio del podcast. En las runas, una de ellas está consagrada a él. Bueno, en realidad todas están consagradas a Odín, pero hay una que es directamente él, la energía de Wodan. Es en esta runa donde convergen todos los atributos del dios y por ende los significados de todas y cada una de esas runas. La runa Odín remite a otro de los puntos de influencia del dios, que es el infinito. Odín lo es todo, pero a su vez es la nada. Es el Dharma, que es dar, y el karma, el recibir, en constante movimiento. Además, aquí quiero hacer un punto. Yo anteriormente dije que Odín, desde su trono, vio el mundo y lo comprendió todo. Esto viene de que en la Edda se dice que tanto Odín como su esposa Frigg eran videntes, y en los comienzos de todo, ¿no? En esta parte del origen de la raza de los Ases, Odín lo vio todo. Y como dije antes, lo comprendió todo. Se dice que es por ello que él sabe de los sacrificios que debería hacer, como colgar del Yggdrasil para obtener las runas, o entregar su ojo por la sabiduría. Podríamos decir incluso que me vio a mí en este momento hablando sobre él. ¿Qué opinará? Deja tu comentario, Odín. Algo que quiero destacar, si no se entendió, es que Odín no es el creador del mundo. Para los nórdicos, para la cosmología nórdica, el mundo no hace referencia a la Tierra, a Midgard, y en todo caso eso lo creó Odín junto a sus hermanos, no él solo, pero sí es quien gobierna según la cosmología nórdica. Es el guardián de guerreros y héroes, el encargado de cuidar la organización social, la democracia, de mitigar las penas, el dolor y de dominar el odio. Encarna el espíritu de la vida y todo lo que lo atraviesa. Por eso yo no si bien hay aspectos relacionados, yo no considero que Odín sea la contraparte nórdica de Zeus, por ejemplo, ¿no? Porque
Hay muchas diferencias en cuanto al carácter de los dioses, en cuanto a cómo son percibidos por quienes relatan sobre ellos, a sus objetivos, sus metas. Pero bueno, no me voy a meter en una comparación entre un dios y otro, así que si les interesa, ¿no?, ver esto, pueden leer, ¿no?, más cuál es la imagen de Zeus. Y bueno, yo voy a seguir hablando de Odín en otros episodios y ahí van a poder como sacar sus propias conclusiones, perdón. Así que bueno, a mi entender, para cerrar, Odín es uno de esos arquetipos divinos que simbolizan la vasta pluralidad y complejidad del ser humano y la vida en esta tierra, atravesada por energías con otros universos que aún no comprendemos, pero que viven y están latentes dentro de cada uno de nosotros. Así que bueno, ese es el fin de este episodio. Fue un poco más largo, me falta mucho de hablar de Odín. Va a aparecer en muchos capítulos, en muchos relatos. Fue muy difícil condensar la información que hay sobre él. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado este episodio. Y bueno, los espero en el próximo episodio de La Vaca y el Hielo. Que tengan un fantástico viernes y un hermosísimo fin de semana. Nos vemos la próxima. Adiosito. Chao, chao.